Ok. A lo que quería mostrarles, déjenme regresar a rutas anteriores. Lo que quiero enseñarles en el explorador. Ok. Vamos a buscar a modo que vean la diferencia entre uno y otro. Ahorita, por ejemplo, esas son las rutas que están funcionando. Que es trabajador. Aquí está, ¿no? Abrió normal. Que prácticamente es esta, que dice trabajadores. ¿Va? Después viene otra ruta que se llama de tal trabajador y le estamos pasando un parámetro que va a ser el ID. Ya está, ya abrió, ¿sale? Que son las que lleva Diego, ¿va? Ahora, con esto que yo puse aquí, en teoría debería de funcionar exactamente igual. La única diferencia es que el prefijo ya está definido en esta parte y las demás ya están, la ruta está resumida a un simplemente index o a un detalle, ¿va? En teoría, regresando a trabajadores, si yo entro a trabajadores index, me tiene que mostrar exactamente lo mismo. ¿Ya vieron? Y si entro a un trabajador de tile, que en el anterior era este, 1, funciona ahí con la ruta que teníamos en un inicio, pero también tiene que funcionar con trabajadores de tile 1. No funcionó. De tile, trabajadores. Sí. Ah, ya, perdón. Sí. Le quité el nombre del controlador. Ahora sí. Ya exactamente la ruta sí es distinta, pero ya cambia. ¿De qué sirve esto? Si estamos intentando hacer una estructura en la cual todos podamos entender, va a ser más fácil entender algo como esto, porque todos los clientes van a tener un index y todos los clientes también van a tener un detalle. Lo único que va a cambiar, bueno, esta ruta no va a funcionar, pero lo único que va a cambiar es que el prefijo es el que va a cambiar y todas las demás rutas pueden ser igual, con los parámetros iguales, y obviamente va a cambiar el controlador. Pero con eso ya estamos homologando la estructura de todos los controladores. No nos va a pasar que solamente quien está trabajando con trabajadores o está trabajando con clientes conozca sus funciones y conozca sus rutas. ¿Sí me explico? O sea, ya con al homologar esto, ya sabemos que siempre el módulo de clientes va a tener un index y va a tener un detalle, quizás va a tener un formulario de editar, un formulario de create, un store, un delay, pero todos se van a enlistar de la misma manera para que de alguna manera vayamos entendiendo o sea más rápido cuando estamos buscando que sea una programación rápida y eficiente. Esto ayuda mucho porque no te pierdes en dónde están cada controlador o cada función, ¿va? Por lo tanto, en este caso, o en este ejemplo, estas rutas ya las podemos quitar. Podemos crear inclusive la de razón social. Razón social igual hasta ahorita nada más tiene un index. Y creo que también debería estar en plural porque van a ser varias razones sociales, ¿no? Razones sociales. Bueno, no dejemos así como razón social.
Va a tener su índice, va a tener el type, por aquí va a ser razón social, ID, y esto va a apuntar a razón social. Con esta misma idea, actualizando un poquito, podríamos entrar al controlador de trabajadores, que es el que ya tiene la función, y en vez de poner de type trabajador va a ser de type, ¿va? Y este sería como de type, ¿va? Y ya en cada controlador deberá tener ya después su función de type, ¿va? Para actualizar, bueno, tendríamos que actualizar el CDBAR para que jalen las rutas como debe de ser. Aquí está el CDBAR y aquí están las rutas. Bueno, aquí ya nada más sería poner, en el caso de, ¿cuál es primero? Igual las acomodamos conforme al orden que van. Ahí está. Hacemos que ponga ahora sí, razón social. Index. Lo mismo va a pasar con las demás. En clientes index y trabajadores index. Sigue funcionando. Antes ya se murió. Ahora tiene que funcionar, funciona. ¿Va? Es una manera de agrupar lo que son las rutas y así lo vamos a hacer así. ¿Tiene alguna de hasta aquí? ¿Comentario? ¿Cómo hiciste para hacerlo? Ah, claro. Ahí les decía la vez pasada que hay unos comandos en Visual Studio que son muy útiles a la hora de que estás programando. Puedes jugar con las líneas que tienes ya escritas. Por ejemplo, si tú sombreas estas líneas hasta donde termina el cursor punteando, presionas Control Shift Alt y lo puedes. Ahí, no es cierto, pero para mover es sombreas y con Alt lo mueves para abajo, para arriba. Y ya ese bloque de texto lo acomodas donde quieras. ¿Va? Otra que uso mucho, cuando tengo una lista, bueno, aquí no se puede ver, entonces vamos a buscar otro archivo. Vamos a ver si hay algo que me sirva por aquí. Ah, esta, por ejemplo. Dice, por ejemplo, aquí tienes una clase que se repite en todos estos TH, ¿no? Y quieres cambiar la clase, pero en vez de estarla cambiando una por una, la puedes cambiar sombreando, presionas Control D, y ya hacia abajo te va seleccionando la palabra. La puedes inclusive, ya estando seleccionada toda, simplemente ya cambias la clase o cambias todo ese grupo de texto. Hay ocasiones donde pasa esto. Tienes ¿cuál sería un buen ejemplo? Mira, por ejemplo tienes todas estas rutas, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero el único que cambia es 4. Y quieres cambiar, quizás ya no va a estar en Portrait, va a estar en otra carpeta. Igual seleccionas y te selecciona el fragmento de texto que está sombreando al inicio. Y ya, y nada más lo cambias. Y la última que también llego a usar mucho, igual tienes una lista así de texto y quieres como que sombrear todo. Eso pasa mucho cuando usas los JSON o cuando estás en los controladores. Donde esté punteando el cursor, Control Shift Alt y lo haces hacia abajo y te sombrea esa misma altura. ¿Ya vieron? Te sombrea o te selecciona esa altura. Y tú ya donde termines ya puedes seleccionar hacia acá. Eso ayuda luego para que sea más ágil. Bueno, ya las rutas están.
¿Qué otras cosas puedes hacer con las rutas? Bueno, les decía la vez pasada, tienes rutas get, que prácticamente las rutas get, pues yo creo que ya las conocen. Es la que normalmente viene en la ruta las variables. Y tienes una ruta post, todavía no tenemos post. Los post solamente lo vamos a usar para lo que son formularios o para inclusive llamadas Ajax o JSON. También se pueden usar las post. En el caso del Laravel, cuando usas una ruta get y le vas a pasar un valor a la función donde estás apuntando, la tienes que poner entre corchetes, como aquí. Aquí está diagonal, la ruta diagonal, y esta es una variable. Es una variable que va a llegar a este controlador. Bueno, este no tiene. Va a llegar a este controlador como una variable en la función. ¿Ya vieron? Puede tener el mismo nombre o puede llegar a cambiar. Por ejemplo, aquí dice trabajador ID. Bueno, aquí dice lo mismo, trabajador ID. Y ya cuando llegue a esta función, ya la puedes usar acá. La puedes retornar. Eso sirve mucho para lo que la vez pasada les enseñé, cuestiones muy prácticas para usar variables en la ruta. Aquí, por ejemplo, voy a retornar la variable que yo le ponga ahí. En este caso es en trabajadores de type, diagonal 1. ¿Ya vieron? Diagonal 2. O sea, está recibiendo la variable de la ruta. Obviamente, si esta variable es un ID, pues va a estar bien chido, porque ya traes un ID que puede hacer una serie de consultas relacionadas. Por eso es importante entender esto. ¿Qué pasa si quieres pasar dos? También se puede. Que digas, bueno, después de trabajar ID, quiero pasar, aquí se va a ir cliente ID. Obviamente tu ruta tendría que tener dos parámetros. Va a ser el trabajador 1 del cliente ID 5. Aquí ya entró, ¿no? Y en la función, esta la recibes aquí. La tienes que poner en el mismo orden que lo estás poniendo en la ruta para que la función la detecte de esa manera. Y ya aquí la puedes imprimir el cliente, ¿ya vieron? Puedes imprimir el último ID que pongas, cliente. O si quieres imprimir trabajador, ya se va aquí, ya se va al 5. ¿Va? Es una forma de manejar variables en las rutas. Ok, bueno. Les decía, el flujo comienza para mí, para entender la estructura del MVC, comienza con una ruta. Las rutas, pues ya vimos, puede ser por medio de get, puede ser con variables o puede ser sin variables. Ya ustedes lo definen dependiendo de lo que vayan a hacer en la vista. Una vez que ya llega la función, como en este caso trabajador, puedes hacer un simple return view. Hay diferentes maneras de regresar a la vista. El return view prácticamente te va a mostrar la vista que tú le estás especificando aquí en el view, ¿no? Que está dentro de trabajadores y está en un archivo que se llama detalle trabajador, ¿no? Ya lo ubicas, lo entiendes un poco, dices, bueno, está en trabajadores, que aquí tenemos un problema. Tiene que ser en minúsculas todo. Es que ya vi que creo que esos cambios de nombre de carpeta no los detecta. Pero esto es que ustedes los pongan en sus repositorios, ¿no? Porque esto cuando se suba a... Por ejemplo, aprovechando que vimos eso. Sí, les voy a hacer un ejemplo. Bueno, primero les voy a explicar aquí qué pasa. Si tú en el código estás poniendo trabajadores con minúsculas, como está aquí, y en la carpeta lo estás poniendo con una mayúscula, Windows te va a decir, no hay problema, lo entiendo. Sé que va a llegar así, sé que en tu código está en minúsculas, pero la carpeta puede estar como tú quieras, altas o bajas. El problema es cuando estás trabajando con Linux.
Por ejemplo, vamos a abrir un proyecto en el cual podamos subir a Linux. Ahorita rápido. Vamos a ver la ruta web. Por ejemplo, aquí en el Linux, el home controller, aquí. Dice que está entrando a una vista que se llama home, que está en la raíz de las vistas, ¿no? Aquí no está dentro de ninguna carpeta, aquí está, ¿ya vieron? Aquí la voy a poner con minúsculas y aquí la vamos a cambiar ahorita rápido en mayúsculas. ¿Va? Ahí está. No sé si es de home, no me acuerdo. Creo que sí requiere un login. Bueno. Ay, pero es que ese es el problema, que no me detectan los cambios. Vamos a hacerlo al revés. Déjeme ver primero si sí detecta cambios. Aquí está en mayúsculas. Aquí tiene que trabajar bien. Bueno, regresamos al de trabajadores. Ah, claro, sí, no me detecta. Es que para ejemplificar, como Windows no me detecta el cambio de altas y bajas. Ah, no, espera. Vamos a hacerlo desde el color. Ahí, por ejemplo, le estoy poniendo la ruta en minúsculas. Estoy apuntando que diga a una carpeta en altas, en una mayúscula, y en la carpeta está con la T minúscula. Aquí en Windows no pasa nada, todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando te vas a Linux? Por ejemplo, en este ruta, vamos a ver si sale. Le va a poner el home en alta, en mayúsculas, en mayúscula, y el nombre de archivo en minúscula, que es este, ¿va? Vamos a subirlo a... No, es un 3. Vamos a subirlo a Linux. Vamos a ver si sale. Ok, si se fue el cambio, vamos a ver si funciona. Ahí no, aquí no debe ser. ¿Cuál es la ruta, Chris? Esta. Aquí, por ejemplo, entra lo que es el login. Y aquí ya se murió. ¿Por qué se murió? Se muere porque no encontró la ruta home. ¿Vieron? Pues ese es el problema de Linux y Windows. Y tienen que tener mucho cuidado porque eso le pasaba mucho a Luis, por ejemplo. Luis, por estar programando rápido, las carpetas las ponía en altas y bajas y cuando llegaba aquí las ponía en minúsculas o al revés. Se hacían una serie de diferencias entre lo que estabas escribiendo y lo que realmente estaba nombrado la carpeta o el archivo, porque también pasa con archivos. Y él en Windows jalaba bien, se aventaba 2-3 días sin hacer ningún pull a producción y cuando llegaba a producción todas sus rutas o la mayoría de sus rutas se morían. Y no encontraba el por qué, porque pues él entendía que esto funcionaba, ¿no? O sea, ¿por qué en mi local sí funciona y allá arriba no funciona? Pues simplemente es porque Windows es más estricto en los nombres de archivos. Windows si te dice que tú en el código estás poniendo home con H mayúscula, va a buscar un archivo estrictamente con un H mayúscula y si no lo encuentra, te rebota. ¿Va? Sí. Tengan mucho cuidado con eso. Y ahora aquí para que no haya problema hay que revisar.
¿Ya vieron? Y ahora sí ya la puse como está escrito en el archivo y ya jala sin ningún problema. ¿Va? Es importante cuando estás viendo rutas. Bueno, listo, ya en este caso estás abriendo una vista que se va a llamar Detalle Trabajadores o Index, con la que quieran trabajar. Ahora, aquí lo importante es, yo normalmente para que no me pierda en cuando estoy programando, mi forma de acomodar mis archivos es la siguiente. Normalmente mi primer archivo que voy a tener aquí es la ruta, mi segundo archivo va a ser el controlador, después quizás siga los modelos que voy a usar y al final ya la vista, ¿no? O sea, para que de alguna forma entienda que el proceso o el flujo de información va a ir en este sentido. Y no me pierda en que tengo luego abiertos aquí muchos archivos y no sepa a cuál estoy dando o cuál estoy trabajando. Eso es lo que yo normalmente hago. Por ejemplo, en este caso, como sigue, estamos en el índice de trabajadores, pues aquí ya está. Abres el controlador, aquí ya está. Y como no estás usando pues ningún modelo, pues no hay ningún problema. No hay otro archivo relacionado, pues simplemente no se abre o ahí se queda. Y después que sigue, estás abriendo un index que es de trabajadores. Aquí está, ¿va? Bien, ahora ustedes ya entendieron la idea de cómo maquetar, cómo estar estructurando. Ya los archivos ya se ven limpios, ya tienen la estructura del Blade. Todo eso se llama Blade, todo lo que tiene arroba es Blade. Ya entendieron la estructura de los layouts, los plugins, el título, las sections, las sections o los stacks y bueno, aquí la sección content. Ahora, ¿cómo pasas una variable a una vista? Este return view no está llevando nada, simplemente te está abriendo la vista, pero no está mandando ninguna variable. Para abrir una variable o para mandar una variable, se usa el mismo view, pero vamos a usar un with. El with traducido pues es el con, ¿no? El with es con, o que va a llevar. Y ese es un simple array, es un array el cual tiene lo que es el key y el value, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a primero pasar una variable muy sencilla, en el cual se llame variable 1, con un valor 1, ¿va? Si se dan cuenta, si ahorita ya actualizo el index, que es ese no es. Que es no pasa nada, simplemente está recibiendo la variable, pero no la estás imprimiendo. Aquí está la variable, aquí está su valor, llega al index, pero en ningún lado la estás imprimiendo. ¿Cómo la vas a imprimir? Blade lo que usa para imprimir PHP o inyectar PHP, en este caso variables, lo puedes usar con lo que son corchetes, por ejemplo. No siempre es for each. Bueno, ahorita te explico. Esta variable es una variable simple. No es un array. Simplemente es la variable y su valor. Lo único que quieres imprimir es esa variable. Por ejemplo, aquí agregar trabajador, corchetes y la variable. Es lo único que tienes que hacer. Aquí está. Vamos a ver. Y ya llegó. ¿Ya vieron? Ya está ahí la variable. Eso es cuando es una variable simple. Aquí tú le puedes poner una serie de variables o parámetros o inclusive lo que les decía la vez pasada, cuando estamos haciendo maquetación, ningún dato numérico tiene que ser constante, tiene que ser variable. Eso aplica mucho para esto. Por ejemplo, no sé. Mira, vamos a hablar de eso, está chido también. Vean, cuando tú ya traes la variable, que en este caso aquí está variable 1, imaginen que eso es un campo que tú lo quieres imprimir en un input. De la misma manera que está ahí, bueno, aquí hay un formulario que se llama
desde trabajadores, que es este. De la misma manera, así como lo imprimimos ahí en el título este, que está aquí, lo puedes imprimir como con un value, por ejemplo. Ese es en un input value. Variable 1. Y aquí está. ¿La vieron? Pues esa variable ya la puedes tú colocar donde la requieras. Sea en un título HTML, sea en value, inclusive puede ser una clase. En donde tú quieras en el código, ya la puedes imprimir. Porque ya la está mandando el controlador. Si no existiera, por ejemplo, aquí quisiera imprimir la 2, me va a mandar un error de que no está definida la variable 2. ¿Va? Eso está muy sencillo. O sea, Laravel te va como guiando de la mano para que no imprimas cosas que no son o que no existen o que traen un valor que no corresponde. Así pasas una variable. Pero ¿qué va a pasar, como dice hace rato Diego? El for each solamente lo vas a usar cuando vas a imprimir un array. Cuando estás quizás haciendo una consulta, por ejemplo, ahorita ya vamos a usar un modelo. Aquí es una variable muy simple que le estoy pasando con la función with. Ya le estoy mandando la variable a esta vista que se llama index. Pero supongamos que esta vista, ahorita la única tabla que tenemos es la de user. Sí, esta por ejemplo. O quizás algo más que tenga, vamos a, no, por migración no la podemos usar. Vamos a trabajar con user, ¿va? Aquí ya decimos, bueno, yo necesito saber o quiero ver toda la lista de usuarios. Para mi vista la requiere, ¿no? Como ejemplo. Vamos a crearle más usuarios para que se vea la diferencia, porque ahorita nada más tiene uno. ¿Qué más? Sí, aquí no vamos a usar contraseña. Vamos a ponerle Chris. Chris correo. Vamos a poner Diego. Para modo de ejemplo, vamos a hacer eso, ¿va? Ya, listo. Vamos a usar, necesitamos el modelo user. ¿Cómo mandas a llamar un modelo en un controlador? Lo tienes que ubicar primero en tus modelos. Copias el nombre del archivo que el Laravel le asigna el mismo nombre de archivo a la clase. Lo pones aquí. Ahorita, como por ejemplo, vamos a poner esto que estoy haciendo. Siempre trabájenlo así. ¿A qué me refiero? Si ustedes intentan testear llegando directamente a la vista, como en este caso les estaba enseñando con la variable 1, va a ser muy tedioso porque normalmente la vista yo ya empiezo a imprimir las variables en la vista cuando ya tengo toda la data o todos los datos desde mi controlador. ¿A qué me refiero con eso? Si yo sé que aquí voy a estar una lista que es de clientes, de trabajadores, perdón, si aquí ya traigo una tabla que voy a estar una lista de trabajadores, no la voy a imprimir hasta que yo ya en mi controlador, ahorita ven cómo, ya se vea la data que voy a usar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo el modelo user. Siempre que uses un modelo, antes de usarlo en la función, lo tienes que mandar a llamar en la cabecera del controlador. Lo tienes que mandar a llamar con un use, le pones app, que es la carpeta en la que te coloco. Bueno, esta no se confunden porque no es la carpeta, simplemente el app hace referencia en Laravel que está en la carpeta raíz de app, y después ya viene el user. Ya con eso lo vas a poder usar, porque si no, ¿qué va a pasar? Ahorita rápido. Si yo lo intento mandar a llamar, me va a decir que no encontró la clase user porque no lo estoy mandando a llamar.
Esos errorcitos váyanselo grabando para cuando le pase a ustedes ya sepan cómo solucionarlo, ¿va? Cuando dice que la clase not found, significa que no la pusieron acá arriba. Cuando ya la ponen, ya les manda datos. A esto me refiero. Cuando ya tienen aquí armado toda la data estrictamente como la van a usar en la vista, es cuando ya el siguiente paso es llegar a la vista y simplemente imprimir las variables que necesitas. Por ejemplo, aquí aquí lo que estoy haciendo al modelo, le estoy pidiendo que me mande todo. O sea, así en bruto que me mande todo, toda la tabla de user. Acuérdense que en modelos, cuando usas un modelo, puedes aplicarle condicionantes. Acuérdense que esas son ya consultas MySQL. Tú le podrías poner, por ejemplo, aquí ya un where. Un where. Donde digas que solamente necesitas de estos tres, el ID 1. Se separa con una coma. El where tiene diferentes formas de escribirse. Esto, cuando lo pones de esta manera, por default es un igual o un like en el query. Pero si tú quieres especificar algo, tienes que poner otro parámetro en medio, en el cual ya pongas diferente o mayor igual, ya el parámetro que tú quieras. Pero por default y manera práctica se puede omitir y Laravel te lo va a tomar como un like, ¿va? O como un igual. Aquí, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver en otra pestaña. Actualizo. Sí, perdón. Cuando tú ya aplicas un parámetro a lo que es el modelo, tienes que especificar cómo quieres que te lo regrese. El get te lo va a regresar en un array múltiple, por así decirlo. Ahorita van a ver a qué me refiero. Si se dan cuenta, lo único que hizo es de este array de tres datos, me está trayendo solamente el 1, como aquí está. Cuando tú le aplicas un get, y cuando llegues a la vista, necesariamente tienes que aplicar un for each. ¿Por qué? Porque el get lo que hace, te crea un array múltiple. El problema de esto, que cuando tienes que hacer un poquito de lógica aquí, si tu consulta siempre te va a retornar solo un parámetro, porque la consulta que estás haciendo o la validación es sobre un ID, como en este ejemplo, ¿para qué mandas a llamar varios si siempre tu consulta te va a retornar uno? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿cómo solucionas esto? Y en vez de poner un get, tienes que poner un first. El first hace referencia a que te mande solo un parámetro y el primer parámetro de la consulta. ¿Vieron la diferencia? Ya no apareció el 0, ya no es un array múltiple, es un array plano. Y esto en la vista ya no lo vas a imprimir con un for each, lo vas a imprimir directamente la variable y el parámetro. Ahorita vemos cómo se hace eso. Por ejemplo, vamos a hacerlo con los dos casos, con los tres casos. Bien, ahora, dices, bueno, ya hice mi consulta acá arriba, vamos a asignarle una variable que se llame users, y aquí vamos a mandarlo como users, ¿va? En teoría aquí ya estoy asignándole la variable de la consulta que estoy haciendo acá arriba. Ahorita vamos a hacerlo como se los fui enseñando. Vamos a comentar no, al revés, comentamos lo vamos a poner con el get. Y lo vamos a poner con un al o un todo, ¿no? Y ya, vamos a hacer los dos ejemplos. Bien, ya bueno, ya armé mi consulta, ya hice todo lo necesario. Ahora lo que vamos a hacer es crear
la variable user, le asignamos la consulta, nos vamos a la vista. Y aquí, por ejemplo, como el primer ejemplo que estamos haciendo sí requiere de un for each porque me está mandando ese es el array que vamos a hacer ahorita el ejemplo. ¿Cómo lo imprimo acá? Como decía Diego. Aquí está normalmente se imprimen tablas cuando llegas a traer datos de ese estilo. Aquí, por ejemplo, esta tabla, como para que no se rompa, la estructura de la tabla, recuerden, están los head, está el foot, está el body. La vas a imprimir a la altura del body. Ahorita, como es maquetación, está bien que Diego le haya dejado estos 3 ejemplos, ¿no? Como 3 ejemplos de cómo se vería. Pero cuando ya traes data del controlador, solamente requieres de un TR, que va a ser el TR que se va a repetir el número de veces que traiga el array. Y aquí ya cuando aplicas el for each, lo vamos a hacer con Blade. El for each, le llamamos users y le vamos a asignar a cada registro user, ¿va? Este for each lo vas a mandar hasta donde termine el TR, ahí lo colocas. Y ahora bien, ya teniendo esto, la forma de imprimir es de esta manera. Por ejemplo, aquí en el name es con una flechita y name. Ahí está. Ahorita vamos a jugar con el puro name. Bueno, quizás el correo. Es el email. Aquí tenemos el name y tenemos el email, ¿va? Ya aquí estamos haciendo el for each, estamos haciendo la asignación de los valores. Listo. Si se dan cuenta, aquí está. Chris, Diego, Gus. El correo y el correo. ¿Va? Todo lo demás son constantes porque pues, tal cual están como constantes en la tabla. Lo único que estamos metiendo son las variables. ¿Sale? Ahora, ese mismo ejemplo lo puedes usar con una consulta, por ejemplo. Quedamos que nada más me mandaras el ID1 con un get. Ahí va a seguir funcionando el for each, pero en vez de mandarme los 3, me va a mandar solo uno, el de Gus. ¿Sale? Y la última les comenté, ya no sirve con un for each, porque ya no trae un array múltiple, ya nada más trae un solo parámetro. Por lo tanto, de por sí, aquí si yo intento imprimirlo con un for each, me va a mandar un error. Me va a decir, bueno, que el objeto más bien la propiedad o la variable que estoy intentando aplicar el for each no es un objeto, por lo tanto no puede aplicarle el ciclo, ¿no? Aquí simplemente, ¿cómo lo imprimes? Quitas las variables, quitas el for each, a lo que lo habías nombrado en singular, lo pones tal cual como viene del controlador, con users, y ya se imprimió. ¿Vieron? Obviamente este ejemplo no tiene caso imprimirlo en una tabla si solamente vas a traer un registro. ¿Eso dónde serviría? Pues en el detalle. Aquí, porque aquí por ejemplo no es una tabla, es un componente que solamente te está pidiendo que le imprima las variables. Vamos a hacerlo. Bueno, ese es en la vista. Vamos a regresar esto. Vamos a dejarlo con el al y vamos a dejarlo con el for each para que funcione esta vista, ¿va? ¿Tiene alguna duda hasta aquí? No. Ok, y aquí están todos, ¿sale? Vamos a hacer funcionar este botón, que ya podría funcionar porque ya existe la ruta, que es esta, ¿sale? Sí, ¿no, Diego? ¿Es ese el botón? Bueno, es que ese es como el expediente, ¿verdad? Ese es de editar. Sí, vamos a usar ese para mientras ahorita, ¿sale? Pues ahorita no está haciendo absolutamente nada.
Vamos a hacerlo funcionar. Bien, tú lo tienes en la tabla, en este botón. Bien. Cada vez que ustedes usen un botón del template, para asignarle un link al botón, esta estructura de HTML déjenla exactamente igual, no le muevan nada, no le muevan nada para que no se desconfigure. Porque ¿qué es lo que yo hacía anteriormente? Con tal de ahorrarme un poquito de código, decía, bueno, pues al botón le voy a poner un href. Y en el href le voy a poner la ruta trabajadores, detalle. Y aquí, por ejemplo, para que esto sea dinámico, le voy a poner el ID del trabajador que ya viene en el for each, ¿sale? Yo hacía esto. ¿Y qué pasaba? El botón no tiene la función del href. Y decía, no, pues no jala, ¿no? Y luego le empezaba a mover al botón. En vez del botón, le empezaba a decir, bueno, pues entonces que el link, sirve el link, ¿no? Dices, bueno, ya sirvió el link, vamos a ver si sirve. Ahí ya sirve. El problema es que cuando tú haces esto, aquí no se vio reflejado, pero hay unos exploradores, o quizás también sea parte del template. Ahí ustedes lo van a ir viendo. Pero hay exploradores donde la variable ya no se ve como debería verse. ¿A qué me refiero? Vamos a ver si no en este template no van a tener problemas con eso. Lo podrían hacer, pero yo no lo sugiero. Ah, chinga, ¿cómo? No me acuerdo. Ah, sí, ¿verdad? No. Nada más. Ah, que la chica. Vamos a buscar mi contraseña. Lo hicimos con un cider, ¿no? Sí. Ah, ¿no lo hicimos con cider? Ah, ese fue el ejemplo. No, pero sí he hecho seeders para crear la contraseña, ¿no? No, ¿Dónde? Ah, lo hice en el otro proyecto. Putz, ¿cómo entró? A menos que lo haya puesto aquí siempre. crear un usuario. Sí, era ese. Ok. Ah, miren, aquí sí se murió. Es muy leve, pero luego se va viendo cada vez más feo. Bueno, aquí luego corregimos lo del responsive. Vean el estilo que tiene aquí, con el botón, ¿no? Ese es el que debería de respetarse. Y cuando le quité el botón, en Chrome, por ejemplo, vean cómo se ve el estilo. ¿Ya vieron? Se ve cuadrado. O sea, le empiezas a romper estilos al template cuando tú empiezas a modificar las tags. Aquí no lo pongo porque la tag no está responsive. Pero aquí se ve cuadrado y aquí se ve redondito e inclusive se ve como más sólido el color. ¿Ya vieron? Sí. Es este y este. Y así le vas rompiendo poco a poco los estilos. Por eso yo no recomiendo eso. Yo lo que hago normalmente cuando estoy en algo así, dejo el botón tal cual, el href me lo corto, ahí no se va a poner, y vamos a crear un link. El link lo que va a hacer es cubrir al botón. Lo cubre, ahí lo cubrió, ¿no? Y ya ahí sí ya le pones el href. Y ya con eso aquí se va a ver bien. No cambia el con los estilos que deben de verse, y aquí también se va a ver bien con los estilos que debe de ser. Así ya respetas el componente original del template, que es el botón. Lo único que estás haciendo es meterle un link, el cual cubre a todos los estilos y las clases del botón, sin necesidad de matar nada, ¿no? Ahora bien, decíamos, ya tenemos esta ruta, ya está trabajadores de tal user ID. Si nosotros nos posicionamos sobre el link, tiene que aparecer aquí. Si se dan cuenta, ahí está el 2, el 3 y el 1, ¿sale?
Aquí ya están aquí los tres campos. Ahora, lo estamos mandando a una ruta, la cual ya la habíamos definido, que se llama detail, va a llegar con un trabajador ID, ¿va? Aquí en este ejemplo, vamos a borrar estos. Primero vamos a ver qué pasa, le damos clic a Chris y llega bien, llega a la ruta que le estoy pidiendo que llegue, pero no hay nada de valores, no hay datos de Chris, ¿no? ¿Cómo los mandamos a llamar? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá arriba. Primero vamos a actualizar bueno, le vamos a meter un width a la ruta. Vamos a ir quitando la variable 1, porque no la vamos a usar aquí. Y vamos a hacer nuevamente esta consulta. Aquí, pero con la diferencia que vamos a asignar ahora sí un valor específico, que era lo que hicimos hace rato con un where. Aplicamos where ID, pero ahora le vamos a poner la variable que viene aquí. Ahí está. ¿Qué les dije? Antes de que lo mandes a la vista, valídalo en tu controlador. Ahí ya lo estás validando, ¿no? Ya sabes lo que va a llegar, ya tienes tu name, tienes tu email y tienes tu ID, que son los únicos datos que trae esa tabla. Ya una vez que lo validaste, ya no se va a llamar users, y ahora es user, porque es uno solo. Ya estamos en el detalle del trabajador. Ya va a ser user. Por lo tanto, les dije que cuando llega una consulta que no es múltiple, ¿dónde está la vista? Detalle trabajador, aquí está. Nombre, me imagino que aquí va el nombre. Vamos a poner username con los corchetes. Y esta es una variable. Y a la altura del email, como tiene aquí Diego, vamos a dejarlo con email. ¿Vale? Creo que esa pinta de... Ah, sí, porque es un link, ¿no? Entonces lo dejamos afuera. Así, a esta altura. Y ya. Ya no hay necesidad de un for each porque los datos ya vienen planos. Y aquí está Chris. Y aquí está su email. Aquí se puso abajo. Yo creo que lo ideal sería ponerlo dentro del link entonces. Y aquí esos links no creo que sean necesarios usarlos, Diego. ¿O para qué pusiste links? ¿Cuál era la idea? No, solo quería jalar los ¿Colores? Ajá, los dibujitos. Los iconos. Iconos. Ok, te explico. Cuando tienes que entender o empezar a conocer las tags o las etiquetas. Aquí, por ejemplo, de toda esta línea, lo que imprime el icono solamente es esto. Las I. Aquí, por ejemplo, si separamos un poquito el texto y quitamos... mira, por ejemplo, aquí voy a usar lo que les enseñé hace ratito. Por ejemplo, todos estos links los voy a quitar para que no me genere el link. Ya los sombreé, los quito. Me voy hasta el final y quito las etiquetas. ¿Va? Y ahora en teoría... pero te rompe el estilo. Ok, sí, entonces venía así del template. Bueno, si te das cuenta, aquí te respetó los iconos, pero te rompió el estilo. Lo vamos a regresar. Pero entonces, para que no te genere la manita para darle clic, le quitas el href. Y ya viste, ya te respetó el estilo, pero ya no te da ningún clic. Aunque sí te pone la manita, es que eso está hecho para eso. Group item. Sí, déjalo así. Pero ya no te va a dar ningún clic. Porque si no, lo que pasaba con esta parte de la que te ponía el color del link, que no se ve muy bien, que digamos, te daba el clic, te mandaba lo que es el gatito. Tú entras así y le das clic a algo y te mandaba el gatito.
Por eso sí úsalo, porque no hay otra forma, el template te lo está exigiendo que lo uses, pero simplemente quita el href y ya con eso te lo pone al color normal del texto, te respeta lo de estilo y bueno, ya la manita es lo de menos. Se queda así, ¿va? Bueno, ya se dieron cuenta, entonces ya estoy imprimiendo valores, ya traigo desde trabajadores, estoy viendo que ya cómo se imprimen sus valores, pues nada más estamos jugando con dos datos, que es el nombre y es el correo, pero ya sabemos que Chris, igual le damos clic aquí, me va a mostrar ahora Diego, y su correo, Gus y su correo, o sea, ya va a ser específicamente la consulta o el valor que traes aquí. Se los voy a enseñar desde ahorita. Normalmente, esta es la forma fácil de pasar una variable. Llegó así, tal cual el nombre. El problema es que si tú presentas eso a una empresa, a un cliente que quizás sabe un poquito de tecnología y los roles están restringidos, pueden empezar a jugar con las rutas y se puede empezar a vulnerar información de gente que no debe de ser. ¿A qué me refiero? Imagínense que el usuario que yo estoy entrando, puedo ver todos, excepto Gus, porque es mi propia información, ¿no? Yo no puedo editar quizás mi sueldo, no puedo editar mis contratos, no puedo editar nada. Pero digamos, si yo conociera un poquito de sistemas, si le estuviéramos vendiendo este sistema a una empresa que se dedica a tecnología, a soporte, lo que fuera, ellos conocen el sistema, o conocen las rutas, conocen qué es una URL, conocen quizás un poquito de esa información. Digamos, supongamos, vamos a hacer el ejemplo, estrictamente como lo estoy poniendo. Eso va a estar chido, para que de una vez les enseñe el auto. Bien, a ver. Hay otra forma, bueno, esa es la consulta. Ahorita lo que quiero hacer es condicionar la primer consulta, esta consulta. Digamos, conforme al ejemplo que les estoy diciendo. Tengo una lista de trabajadores en la cual yo estoy, como usuario final, yo estoy aquí también. Pero yo no tengo derecho a editar mis propios datos, tiene que hacerlo otro rol, otra persona, mi jefe quizás, no sé. O no me puedo eliminar, o no puedo subirme mi sueldo, o no puedo subirme mis vacaciones, no sé, ¿no? Yo no me tengo que ver aquí. Entonces lo que hago en la consulta, vamos a usar la variable de sesión out, ¿se acuerdan de ella? Esta variable de sesión out pues, prácticamente trae los parámetros de quien está iniciando la sesión. La usas de esta manera. La redacción es esta. Aquí, por ejemplo, quiero saber mi user out ID. El usuario, el ID del usuario que se está logueando, ¿va? Lo que hace out, entra a la tabla de user, en automático consulta el usuario que se está logueando y en este caso te va a entrar el ID. Vamos a testearlo. Aquí. Yo soy el 1, ¿sale? Está bien. Entonces, mi consulta va en el sentido de que se tienen que ver todos los usuarios, excepto el mío. Entonces, aquí va a ser un sobre el ID, pero ya no va a ser un igual. Ahora va a ser un diferente al usuario que se está logueando, ¿va? Entonces, aquí, ¿quién tiene que aparecer? Los otros dos. Exacto, Diego y Chris. Ahí está, Diego y Chris. Está bien. ¿Va? Ahora sí, ya lo demás que fluya sin ningún problema. Llegamos a esta vista. Ya no estoy yo, ya es como debería de ser. Vamos a editar a Diego, ¿no? O a consultar a Diego. Bueno, ya vi su información, está bien. Pero si la persona que está usando la plataforma, por ejemplo yo, que sé de tecnología o al cliente empieza a entender las rutas, ¿se le ocurre poner aquí un 1? Ya llegó mi información. Queda en la ruta. Entonces. Exactamente. Llegó a la información o a una información que no debería de llegar, que es la mía.
¿Cómo lo solucionamos esto? Muy práctico. Usamos una encriptación. Ya hay muchas formas de encriptar variables. Ahorita vamos a usar la más sencilla. Después ustedes, si quieren investigar otras más complejas, pues las pueden usar, no hay ningún problema. Pero vamos a empezar a encriptar variables. ¿Cómo las vamos a encriptar? Vamos a usar lo que es base 64. Code PHP. Bien. En la ruta donde yo especifiqué mi variable entre los corchetes, acuérdense que lo que está dentro de los corchetes es PHP. Eso creo que no se los había dicho. Lo que está dentro de corchetes en Blade es en automático código PHP con un eco. ¿Se ubican el eco de PHP? Es eso. Entonces aquí si yo le pongo base 64 en code, lo que va a hacer el PHP, porque eso ya es PHP, las variables me la va a mandar encriptada. Las dos. No aparece ya. Ya no aparece el 2 o el 3, ya aparece encriptado. Y simplemente cuando llegue aquí, aquí, y hagas la consulta, creo que lo puedes hacer inclusive desde la propia función. O sea, desde aquí le aplicas un base de code. No, tiene que ser desde aquí. Base 64 de code. Ya en automático te hace la consulta, ¿ya vieron? Pero ya viene el valor encriptado. Si yo no le aplico ese base 64 de code, no va a funcionar, ¿va? Le tengo que aplicar el base 64 de code. Bien, eso es lo que necesito que hagan en las rutas, sobre todo cuando ya llegan a una expresión mínima, que en este caso la expresión mínima es el trabajador, ¿va? Cuando haces algún post, pues solamente no es necesario mandar encriptada la información, pero aquí sí, para que por lo menos confundas un poco al usuario de que pues, no son simplemente IDs, ¿no? Quizás ahí puedes meter otra cosa, puedes meter una cadena de caracteres, no sé, cualquier cosa que... Pero ahorita lo más sencillo es esto, lo encriptas de esa manera y ya en el propio controlador le aplicas el desencriptado o el decode, ¿va? ¿Cómo ven? ¿Les late? Sí. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ya, ¿cómo van con el tema de migraciones? ¿Cómo ya entendieron las migraciones? ¿Cómo? ¿No? ¿Sí? ¿Cris? Las migraciones no. ¿No bien? No. ¿Para empezar ya se les expliqué? Sí. Sí, va, puedes primero. Ah, sí. Para crear tablas. Ajá, sí. Cuando creas modelos Sí, también. sí. Ok, bueno. Eso ya no se los voy a explicar ahorita. No. Sí. Con esto que les acabo de explicar, ya tienen suficiente conocimiento para que hagan funcionar sus vistas. Clientes, aquí necesito que le pongas detalle de cliente. Ajá. Sigan maquetando lo que estaban haciendo, pero ya quiero ver variables. Ahorita estamos usando la tabla de user, obviamente aquí no va user, va a ir un modelo que se va a llamar trabajadores, que tú lo tienes que crear. Tú creas el modelo, creas las migraciones, creas, quizás ahorita todavía no tienes a detalle todos los campos, pues pon los campos que tú estás poniendo ahí, o vemos primero la estructura de las tablas, pero ahorita ya podrías ir creando algunas tablas para empezar a alimentar las vistas que estás haciendo. ¿Sale? Lo mismo contigo, Cris. Tú ya tienes clientes, ya tienes una vista que estás poniendo aquí lo que son clientes, y en tu caso, la siguiente clase vamos a hacer modelos para este tipo de objetos, donde ya no es una consulta lineal como en el caso de Diego, que simplemente son los campos del trabajador.
tú aquí estás trayendo los datos del cliente, que es este, y este, pero estos son consultas foráneas. Estas las trabajamos la semana que viene, ¿va? Pero ahorita ya con lo que les expliqué, pueden crear su modelo, pueden crear una tabla, quizás no con todos los campos que vamos a necesitar, pero con los básicos, para que ya se vaya alimentando esto y hagan funcionar los campos de los botones que vayan a poner. Sea esta estructura, a mí me gusta más esta, ya les expliqué la vez pasada por qué, o esta, ustedes defínanlo. Puede también que la mezclen, si aquí nada más van a hacer siempre dos botones, Diego, pues déjalos esos dos botones. Pero si tú en algún momento piensas que aquí se podría extender más, pues mejor maneja un desplegable, ya como lo vean ustedes en la maquetación. ¿Va? Por lo que entiendo, conforme al flujo, ok. Check time. Sí, hagan eso. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, un comentario, una sugerencia? ¿Tú, Yo Cris? tengo una duda, pero es algo sobre lo que hice. Ah, sí, yo también. A ver, de una vez. ¿Le puedes dar Git push? ¿Eh? ¿Le puedes dar Git push? ¿Pool? Ajá. Ya lo hice. ¿Sí? Ajá. ¿En dónde? No, yo no. Para hacer los cambios que hiciste. Ah, ¿esto? Ajá. Ok, híjole, bueno, nada más acuérdense que lo que hicimos es sobre usuarios, tienen que ustedes actualizarlo a trabajadores, pero ahí dejo ahí la Cada quien estructura. con su modelo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo le ponemos a esto? Clase. Clase, ¿verdad? Clase 4. 4 dinamita. ¿Y 4 qué? Dinamita. ¿Por qué dinamita? Clase 4 y le vamos a poner lo que vimos. Rutas, routes y consultas, ¿no? Simples o lineales, para que se entienda más. Ya después haremos las relacionales o las como foráneas. Ese push. ¿Tú, Cris, tienes alguna duda? Sobre el módulo de cliente. Estaba ocupando este botón y lo quiero cambiar. Bueno, lo iba a cambiar por otro que bien encontré, pero al momento de jalarlo, se supone que ya había entendido la estructura y lo jaló y no se despliegan las opciones. Bueno, ya ves que ahí se les puede hacer, ¿no? Ese es el dash. ¿Cómo se llama? Dash model. Ahí está. Aquí está. ¿Ya? A ver, ¿dónde están los botones? Ah, la ruta. Ajá, los botones. Ah, ok. Hola, que lo mando. Está en el menú template. Ay, no, mejor acá, enséñame. O sea, ¿dónde entraste para llegar a los botones? Déjalo saber. A ver, mándame la ruta entonces. Cópiala y mándamela.
Está en horizontal menú template. A ver, Ya vi. ya estoy en un horizontal en el template. ¿Ahora en dónde? Pues ya abrió. Jálalo, jálalo. Algo más, sí. Ok. A ver, ¿cuál era entonces? Ya te lo mandé. ¿Sí te lo mandé? Sí, de hecho me llegó el celular. Template, nada. Menú, template. Template, nada. Invoice, imagen. Ah, invoice. Y el botón está. Ah, pues es este o este, te ocupé. Ok. Pero en Firefox, de hecho, no se ve igual. En Firefox se le ve un cuadrito en vez de verse la flechita. Este es Firefox. Entonces es en el Chrome. A ver, creo que se ve. En uno de los dos me aparece como cuadrito. No te aparece. No. Entonces lo. ¿Pero ese es el que quieres? Ajá. Sí, porque el otro lo había Ah, jalado, porque- pero lo busqué y no lo jalé del denominar tal cual. Entonces ese no. Bueno, a ver, vamos a hacer esto entonces. Dejé grabando, ¿verdad? Sí.